Buenas tardes a todos. Pues es un gusto en esta ocasión tener aquí a 3 profesores para tratar este tema tan interesante que, como ya nos hizo favor de mencionar Ruth, se llama hacia masculinidades no hegemónicas. Y bueno, pues tenemos entre nosotros a Juan Guillermo Figueroa, aquí a mi izquierda. Él es doctor en sociología, profesor investigador del Colegio de México y profesor de asignatura en la UNAM. También está con nosotros el maestro Cirilo Rivera, que es psicólogo, maestro en educación superior y tiene un programa de radio sobre estudio de las masculinidades. Y en el extremo está con nosotros también el doctor Ángel Méndez, que es doctor en teología filosófica por la Universidad de Virginia y bueno, es actualmente el coordinador de la maestría en teología y mundo contemporáneo de esta universidad. Entonces les pido los recibamos con un aplauso. Y bueno, pues la temática que nos convoca para pues esta mesa de conversación pues viene a completar o a contrastar, según se quiera ver, con uno de los enfoques que han venido predominando en estos días, porque pues a final de cuentas dicen varios, los estudiosos del tema, pues que el asunto de una reivindicación del papel de la mujer y de lo feminista en la sociedad y en la iglesia, pues implica también un replanteamiento de las masculinidades. En este sentido, y es lo que quisiera pues yo abrir la conversación con quienes están aquí entre nosotros, parece ser, y ustedes son los que saben, pues que el asunto del género es una construcción social, es algo que se aprende, y en ese sentido las masculinidades no es algo que se da de manera natural, sino que es algo que se va construyendo culturalmente. Dicho así en términos generales, pues sí me gustaría, como en una primera ronda, que ustedes pudieran exponernos cómo se sitúan frente a esta situación de que se habla de las nuevas masculinidades, o masculinidades simplemente, y frente pues a lo que ha sido la temática de este encuentro coloquio. Ángel, no sé si tú quisieras abrir la conversación. Bueno, sí, muchísimas gracias por la invitación. Como sabemos, las víctimas de las masculinidades hegemónicas no solamente son mujeres, sino también existe un silencio en cuanto a una realidad de violencia intragenérica, o sea, violencia entre hombres. También los hombres sufren de este tipo de masculinidades hegemónicas. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de masculinidades hegemónicas? Quiere decir un tipo de masculinidad que es dominante, que es violento, que afecta a la integridad física, psicológica, emocional, moral de la persona. Un tipo de actitud que quiere maltratar a la otra persona. Esto sucede en los ámbitos culturales, en un país, sobre todo como en México, donde hay tanta misoginia, donde hay una homofobia, donde hay un odio hacia las otras personas que no expresan una heteronormatividad o que no entran dentro de una característica heteronormativa. Entonces es ahí donde se convierten en víctimas. Como dije, no únicamente las mujeres, que son las principales afectadas, sino también los hombres en diferentes extractos de la sociedad, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en las calles, en los lugares de entretenimiento, hasta el ciberespacio. Entonces es algo que tenemos que atender para redescubrir una diferente forma de masculinidad que sea una masculinidad que sea afectiva, una masculinidad que esté al cuidado de la otra persona, que no necesite dominar al otro para hacer sentir su poder, sino encontrar el poder a partir del cuidado mutuo. Entonces, más o menos como en términos generales, ¿cuál es el estado de la situación? Claro. Juan Guillermo, tú que eres profesor y eso, si tú tuvieras que explicarle de una manera fácil a un grupo que tuvieras de alumnos y no están familiarizados con esto, ¿cómo les explicarías de manera breve qué son las masculinidades y por qué suelen llamarle nuevas, o si es que vale la pena ese adjetivo o no? Bueno, muchas gracias, Miriam. Buenas tardes.
A esa pregunta yo lo primero que le diría a un estudiante es que no piense en masculinidades. Es decir, a mí me preocupa mucho cuando las personas utilizamos la expresión nuevas masculinidades, si eso supone que ya hay una masculinidad clara con la cual nos queremos distanciar. Me llamó mucho la atención en el programa del encuentro que le llamaran género hacia masculinidades no hegemónicas. Lo que yo me pregunto es ¿por qué masculinidades? Y les voy a platicar brevísimamente, es una forma de explicar, pero por analogías, lo que pasa con amigos míos que trabajan en diferentes países del mundo. En Colombia hay una red de masculinidades que se autonombra no hegemónicas, pero en Argentina hay una red que se llama varones antipatriarcales. La propuesta política suena visualmente diferente. En España hay un grupo de hombres que se llama la Red de Hombres Igualitarios. Ya no es exactamente lo mismo. Curiosamente, en Brasil hay un grupo de hombres que se autonombran hombres feministas, porque se incluyen dentro del paradigma político, teórico y existencial como se interpreta el feminismo. Pero interesantemente, es simplemente para meterles un poquito de ruido, meternos un poquito de ruido, y para darles reflexiones para sus noches de insomnio. En Australia, los hombres se declaran hombres profeministas. Y se llaman profeministas porque algunos de ellos dicen, siendo hombres no podemos ser feministas, pero podemos apoyar el feminismo. Hay muchos matices que podemos ahí meterle. Ustedes dirán, bueno, ya echaste mucho choro por fuera, pero ¿qué pasa en México? En México creamos hace 12 años una red que se llama Cómplices por la Equidad. Le quitamos el hombre, le quitamos las masculinidades en el adjetivo original o en el sustantivo original y simplemente nos autonombramos Cómplices por la Equidad. Algunas queridas colegas feministas ya ven que son un poquito incisivas. Nos dicen, eso es muy ambiguo, es extremadamente políticamente correcto. Les digo, ok. Un grupo de hombres muy queridos, muy cercanos a mí, fundaron una organización hace pocos años que se llama Movimiento de Hombres por Relaciones sin Violencia. Punto. Y lo que trabajan es cómo resolver conflictos de manera pacífica. Y trabajan con niños, con adultos, con ancianos. Y entonces, yo no sé si, yo no contesto la pregunta, yo no sé si a ustedes les convence hablar de nuevas masculinidades o experiencias de ser hombre sin necesidad de la violencia. Un último comentario. Un querido colega español que ya falleció, un sexólogo, José Vince Márquez, decía en 1997, pocos años, 2 años antes de que acabara el milenio, de que acabara un siglo, dijo, yo no quiero ser un hombre nuevo, yo no quiero ser un hombre renovado, yo no quiero ser un hombre del tercer milenio, yo todo lo que aspiro a ser es persona. Y que el ser hombre, el adjetivo de ser hombre, sea intrascendente en la definición de mi identidad. Ustedes dirán cuál de las categorías les convence. Miren, pues muy interesante, tenemos 2 facetas del tema que aquí nos ocupa y quizás, Cirilo, pues tú pudieras introducir el tercero en discordia. Aquí, sobre todo, pues tú que conduces este programa de varones en la intimidad, pues se pone interesante bajo 2 perspectivas. ¿Tú cómo retomas o espejeas con esto que nos ha planteado Ángel y Guillermo? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Gracias a Marisa por la invitación y de verdad estar en un espacio de esta cátedra y 3 masculinos, 3 hombres, 3, no sé, pues, 3 personas. Sí es un privilegio, o sea, porque finalmente el feminismo puso ahí tela de juicio el tema de los hombres y el patriarcado, y ahí lo puso. Y la respuesta es cuántos hombres se suman desde diferentes trincheras, no necesariamente desde lo académico, activista, desde lo doméstico simplemente, ¿no? A romper con esa estructura patriarcal, ¿no? Pero bueno, cuando intenté nombrarle a un programa de radio, para responder esto, voy a contextualizar, varones en la intimidad, ¿no? A mí es muy provocador.
yo le quería llamar al programa Los Prófugos de Pedro Infante. Pero bueno, una gran amiga mía, Norma Banda de Apis, siempre que tengo chance y hola Norma, ¿no? En el chat, y le digo, ¿te puedo llamar? ¿Sabes qué? Le quiero titular este programa de radio así. Y me dice, oye Cirilo, dice, pero tú ya eres prófugo, ¿qué onda, no? Y me movió mucho el tapete, ¿no? Porque yo bien pro igualitario, pro feminista, pro, ¿no? Macho progre, ¿no? Ahora, entonces va, ¿no? Y le digo a un amigo chileno, Marco, trabaja disidencia sexual, porque además todos los términos y categorías se mueven. Y me dice, es que está genial, dice, para promoverlo es muy bueno tu título de Prófugos de Pedro Infante. Porque el ícono que tenemos en Sudamérica de Pedro Infante es así y así y así, ya saben, ¿no? Es de estereotipos del hombre mexicano machista. Pero me dice, Cirilo, ¿por qué los hombres tenemos que seguir viviendo como prófugos cuando podemos ser libres? Dije, no, pues ya, no le puse así el título. Entonces, jugando un poco entre la literatura y entre el sentir, dije, si algo que nos pasa a los hombres es que no sabemos decir lo que sentimos. Lo podemos manifestar en la cara, en el cuerpo, pero decir que me siento triste, decir que me siento enojado, decir que me siento con injusticia, de este modelo cultural, pues no. ¿Cómo le voy a decir a mi compa que me siento triste o me siento débil? O sea, no. Entonces, jugando con todo esto que han hecho los compañeros en Sudamérica, en México, dije, pues le tomo el tema de varones, total, suena patriarcal, ¿no? Y además en la intimidad, lo primero que me dijeron, es sobre diversidad sexual tu programa, ¿verdad? O sea, fue lo primero que me dijeron. Y retomo la intimidad de dos conceptos. Uno de Anthony Giddens, donde él habla que los hombres no es que no sintamos, no sabemos cómo expresar lo que sentimos, y además el erotismo, etcétera. Y de Antonio Ramírez Hernández, que crea el modelo C7, que dice, la intimidad es lo opuesto a la violencia. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos construir o reconstruir estas categorías y conceptos cuando ni siquiera nos hemos insertado un trabajo personal? Y entonces aquí viene la ética, la honestidad consigo mismo. Sí, aquí yo creo que un tema que puede ser muy relevante para ir pues enriqueciendo o complejizando la discusión es el papel que juega en esto que ustedes nos están planteando, que es el elemento religioso, porque por una parte suele, desde ciertas perspectivas religiosas, más en concreto en el caso del catolicismo y su tradición, como suponer que hay un modelo de lo humano, entre comillas, llamado masculino. Ya nos dijo Guillermo que no es muy conveniente llamarle así, sino ahorita nos lo explica. Pero también por otra parte se ha vuelto, y quizá pueda ser el asunto, que una visión o cosmovisión religiosa puede ser como un faro orientativo para ir en un proceso de discernimiento, de buscar lo que es lo humano, en la variedad y en la pluralidad de las maneras como esto puede expresarse. No sé ustedes cómo ubicarían este otro elemento en el planteamiento del tema que nos ubica. Sí, bueno, si puedo responder a tu pregunta, la religión es un instrumento, es una expresión, es una forma de relacionarnos con los otros que se ha utilizado a partir del patriarcado de una forma dominante, de una forma aplastante. Pero al mismo tiempo, la religión también tiene otra forma de relacionarse con el otro, en el cual no tiene que ser a partir del aplastamiento, a partir del dominio, que sería lo hegemónico, sino otro tipo de relación que viene a partir de una relación más afectiva, a partir de una relación empática, a partir de un reconocimiento del otro. Yo creo que ahí la teología feminista ha sido muy importante porque nos ha hecho descubrir que hay muchas otras formas de experimentar a Dios y de vivir a Dios y de compartir a Dios con los otros. Dime en qué Dios crees y te diré quién eres. Al mismo tiempo, yo lo que quisiera incluir en esta reflexión y en esta discusión, en este diálogo, es también los aportes de la teología queer. Y yo creo que aquí también valdría la pena hablar acerca de otro tipo de personas, de identidades
que van más allá de meramente bipolaridades dicótomas entre hombre, mujer, heterosexual, homosexual, y hablar acerca de la gran diversidad, aquellos que son otros, aquellos que no son reconocidos. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que sacar a Dios del closet, descubrir al Dios queer, al Dios que sale del closet de su propio confinamiento y está encarnado en la carne del otro. Un ejemplo muy grande pues es el Jesús que indecenta constantemente estas reglas de inclusión y de exclusión, estos mecanismos y dispositivos aplastantes en la sociedad, rompe con esos esquemas y nos da otra forma de descubrir a Dios y de descubrirnos unos a otros. Por lo tanto, yo digo que si preservamos el término masculinidad, quizás aquí yo podría decir en busca o en la construcción de las masculinidades queer, unas masculinidades que quizás estén inspiradas en el buen samaritano que desde las entrañas, entrañablemente, se conmueve por el otro y no se deja aplastar por las reglas del tiempo, sino que rompe con esas reglas y atiende a aquel, sobre todo aquel que es más débil. Fíjense cómo es diferente este modelo de una masculinidad hegemónica que aplasta y que oprime, que domina, que es jerárquica, que es autoritaria, que es patriarcal, a la diferencia de una masculinidad que es empática, que se conmueve y que se mueve desde las entrañas para ayudar al otro, sobre todo el más débil. Claro, yo entiendo por lo que nos plantea Ángel que la religión puede tener un papel ambivalente, puede ser alienante por un lado, pero también un elemento de subversión. Pero yo pensaba, ahora que te escuchaba, pues sí, esa es una respuesta muy ilustrada, o sea, pero para el común de la gente, dicen, es que la religión somete y condiciona, y para llegar a hablar incluso de teología queer, a lo mejor hay que estudiar teología en la Ibero, pero no sé si esto valga la pena, y ustedes en la experiencia desde otros ámbitos, vamos a decirlo, seculares en el sentido amplio de la expresión, ¿cómo ustedes plantearían este asunto para ir como completando lo que Ángel nos acaba de exponer? Mira, yo quiero ligar la pregunta anterior que hiciste con lo que decía Cirilo de la forma de buscar el nombre de su programa y el hecho de pensar en la posibilidad de hablar de diversidad sexual. Porque al margen de que yo no soy amigo de la expresión masculinidad, quienes estudian la masculinidad y usan masculinidad hegemónica y no hegemónica, lo que tratan de hacer evidente es que hay hombres que ejercen poder sobre otros hombres, no únicamente sobre las mujeres. Dentro de las masculinidades no hegemónicas se suelen incluir la diversidad sexual. La masculinidad de los homosexuales, por ejemplo, es nombrada como una masculinidad no hegemónica. Yo quisiera ser muy frontal en algunas cosas que les voy a plantear, por la pregunta de que si la religión puede ser con un papel ambivalente. Una de las instituciones que más ha violentado a las masculinidades no hegemónicas, pensando en diversidad sexual, es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, y lo digo con todas sus letras, ha sido infame con los homosexuales. Si ustedes se recuerdan lo que hizo Juan Pablo II, por ejemplo, escondiendo a los pederastas, o sea, llevándolos al Vaticano para que nadie haga ruido con los pederastas, llega Benito XVI, yo no le digo Benedicto XVI, es Benito XVI, hay que mexicanizarlo. Una de las cosas que hizo Benito XVI fue su primer carta pastoral, fue asociando como sinónimo ser homosexual con pederasta. Era, vamos a vigilar quién entra, y si alguien es homosexual no es que lo estemos discriminando, solo que se cure y que no recaiga en 2 años. ¿Qué demonios quiere decir eso? Y vuelvo a repetir, ¿qué demonios quiere decir eso? Llega Francisco I, que si lo mexicanizamos le podemos decir Pancho I. Llega Francisco I y lo que le preguntan es, oiga compañero, ¿y qué piensan los homosexuales? Ya hace rato alguien dijo, no hay que juzgar. Depende de qué piensa uno por juzgar. Lo que dijo Francisco I fue, yo no soy quien para juzgarlos. No sé por qué me recordó a Poncio Pilatos. No, maestro, lo que le dijo un día a Marta Lamas en un artículo del Proceso fue, júzgalos. Tú eres quien para juzgarlos.
Di si estás de acuerdo o no y respeta la diversidad sexual. No te laves las manos diciendo no soy quien para juzgarlos. Ahora, si yo pienso en Norberto, un personaje que muchos de ustedes conocen, pienso en Desde la Fe, es violencia absoluta en contra de los homosexuales. Y luego sale el vocero diciendo, nunca los hemos agredido, nunca los hemos descalificado, no sé por qué nos reclaman. Es decir, la cuestión religiosa puede ser profundamente agresiva, y por eso ayer en la conferencia de prensa que compartí con Ivonne y con Marta, yo decía, ¿por qué no hablamos de negligencia pastoral? La negligencia médica es la práctica médica que daña, ¿sí? Cuando se pudo haber evitado el daño. La negligencia pastoral es la pastoral que daña, que manipula, que tergiversa. Ayer alguien dijo, el Concilio Vaticano II propuso una teología moral alimentada por el conocimiento científico. Uno de los principales avances de la ciencia en términos de sexualidad desde el Vaticano II para acá ocurrió el 17 de mayo de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud dijo, nos equivocamos. La homosexualidad no es una enfermedad mental, es algo cotidiano de una persona. El Vaticano podría haber seguido el cuentito de satanizar a los homosexuales del Concilio Vaticano II a 1990. Pero de 90 para acá, seguirlo diciendo es ser corresponsable de la discriminación contra las masculinidades hegemónicas, por ejemplo, la masculinidad de los homosexuales. ¿Y quién le pide cuentas a ese sujeto que está manipulando? Yo he llegado a decir que el Vaticano, bueno, matizo, que quienes reproducen ese discurso homofóbico, por ejemplo, son corresponsables de los asesinatos por odio y por crímenes por homofobia. Entonces, un último comentario. Cirilo decía que los hombres a veces no manifestamos los sentimientos. Yo lo que quiero volver a cuestionar para sus noches de insomnio es, hace rato escuché a varias personas diciendo, esta es mi alma mater. Y hace unos días se celebró el Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Por qué no desfeminizamos esas expresiones? La UNAM es mi casa, la UNAM. Y yo nunca en la vida diría que es mi alma mater. Tampoco diría que es mi alma pater, aunque estudio paternidad. Yo digo que es mi hogar académico. ¿Por qué la lengua materna se le llama materna? No es cierto que las mujeres nos enseñaron a hablar. Nos enseñó a hablar del contexto. Y los hombres nos enseñaron silencios. Si no los nombramos, vamos a acabar creyendo que no existen, como dicen los filósofos del lenguaje. Bien, pues Cirilo, creo que tienes un buffet aquí para No. agarrar de un lado y otro, ¿cómo ves? Para tesis doctoral, creo. De repente, escuchando a Ángel y a Juan Guillermo, me vino el referente del Castillo de la Pureza, esta película impresionante, y de Claudio Brooks, impresionante. Cuando la vi la primera vez yo me quedé así como, no manches, qué grueso, ¿no? Y ya después, ya cuando me volví un poco lector del tema de la perspectiva de género, dije, ay no, esto está muy fuerte. Y después dije, eso se le llama violencia. Entonces, hablar de las instituciones religiosas y meter a todos y a todas en el mismo cajón, híjole, yo creo que yo me iría con algunos, como con más cuidado. No quiere decir que por eso haya miedo, simplemente es como poner en su justa dimensión quiénes están haciendo algo por esta humanidad, por estas personas, y que aquí hay muchas y muchos. Pero también la otra que yo me pregunto desde esta perspectiva laica, hoy me senté, le pedí permiso, bueno, ni pedí permiso, pregunté si estaba, se pone una silla, 3 mujeres impresionantes, ahí me dijeron, siéntate, ¿no? Unas compañeras que por ahí andan. Y yo me pregunto desde este rollo laico, ¿no? Que se ha construido también medio, ya no sé ni para dónde es laico y para dónde no. Yo me pregunto más desde lo personal, ¿a quién me parezco yo como figura de las instituciones religiosas? O sea, es decir, sí es cierto, hay
Papa Pancho, Benito, pero también yo cómo puedo estar reproduciendo el mismo modelo sin ser consciente de ese discurso, de esas prácticas cotidianas, cuando le digo a lo mejor a mi sobrino, no sea usted marica, ¿no? O sea, no necesito ser Benedicto, o sea, soy Cirilo y lo estoy reproduciendo, y si no estoy consciente de eso, aguas. O hablar de la homofobia, precisamente, ¿no? Y en este momento quiero hacer este homenaje a mi hermana, a mi hermano en esta integridad. Shirley falleció hace 2 meses en un accidente, y él era homosexual y lo tuvo que ocultar por momentos, y fue un hermano que me enseñó otras formas de vida, donde vivió formas de discriminación, y que yo aprendí la homofobia, porque era como ese resultado de tu hermano marica, entonces pues yo también, no, pues, todo lo que se parezca con él, entonces yo no quiero. Aprendí la homofobia, y así como decía Juan Guillermo, esas prácticas, desde quienes están en las instituciones religiosas, yo cómo las puedo reproducir desde mi visión heteropatriarcal. Entonces, esa mirada en la cual yo aprendí y decidí ejercerla, ¿en qué momento quiero dejarlas a un lado? ¿Es doloroso? Sí. ¿Es triste? Por supuesto, porque entonces, ¿hacia dónde voy? Porque no hay algo inscrito todavía, es de las nuevas masculinidades, yo no sé, por eso los hombres cuando dicen entonces, ¿qué tipo de hombre voy a ser ahora? Porque si ya no soy machista, entonces, ¿qué quiero ser? Y como decía efectivamente Juan Guillermo, pues somos personas, algo más rogeriano si quieren, ¿no? Y me gusta más eso, pero tengo que dejar esas prácticas de misoginia y homofobia hacia todo aquel que no se parezca a mí, y que además el racismo en México ha venido a ser otra forma de expresión entre lo que soy y en los que no se parecen a mí. Sí, también a mí me duele el tema del muro, no del muro. A mí, echémonos una mirada para el sur, y estuvo la compañera hoy de las patronas, es cómo también yo puedo violentar a quienes entran a mi espacio vital, y eso nos pasa a los hombres. Cuando no te pareces a mí, digo, lo hablo de manera personal, cuando no te pareces a mí te excluyo, por no ser hetero, por no ser de esta clase, por no leer estos libros. Pues digo, el machismo oculto también existe, ¿no? Digo, cuando los SNI dicen, pues, teoría feminista, no, eso no es ciencia, porque les pasa a las compañeras que están en la academia. Diversidad, teoría queer, no, eso no es ciencia, eso no es ciencia social. O sea, ciencia social es lo duro, la teoría crítica, ¿no? Esas también son formas prácticas, tan patriarcales como las que ejerce un papa. Bien. Ángel, ¿ibas a comentar algo? Sí, se menciona mucho la homofobia, pero hay que recordar también que existe la bisexualidad y el transgénero, la transexualidad, el intersexual, lo queer, lo asexual, etcétera. Entonces también yo creo que el problema principal son todas las fobias, todos los miedos que se traducen en odios, en actitudes de odio hacia la otra persona que no entra dentro de categorías, en este caso heteronormativas. Y en segundo lugar, me preguntabas que para una persona que no es teólogo, en 2 ocasiones yo he estado compartiendo algo de la teología queer para hablar acerca del matrimonio igualitario en universidades no religiosas. Una fue en la UNAM y la otra fue la semana pasada en la Universidad Veracruzana. Entonces eran lugares laicos, lugares seglares, lugares donde no son universidades religiosas. Y yo lo que veo es que sí hay también mucha hambre y mucha sed de escuchar una narrativa acerca de Dios que no es patriarcal, que no es dominante y que no es violenta. Y yo vi la reacción de parte de las personas que sí están dispuestas a escuchar o a abrirse a un diálogo con narrativas de tipo teológica, pero que sean totalmente emancipatorias. Por lo tanto, no sé, a lo mejor es porque soy teólogo de profesión y vocación, yo no creo que hay que dejar la teología a un lado,
sino que hay que hacer teología realmente revolucionaria, realmente de resistencia, una teología que se abre a nuevos modelos de descubrir a Dios y de descubrirnos a nosotros en la experiencia de lo divino. Claro.